entonces. Esta es la clase número 7 del curso Base Bioquímicas de la Endocrinología. El curso lo organizamos entonces, como indicamos, entre el Centro Universitario de Estudios Medioambientales y la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de la Salud. El tema que tenemos hoy, las hormonas que vamos a estudiar hoy, son las catecolaminas. Las catecolaminas es un grupo de hormonas que también tienen función de neurotransmisores. Entonces, lo que vamos a hacer primero es una breve clasificación de los neurotransmisores y neuromoduladores. Dentro de los neurotransmisores tenemos un grupo que son los neurotransmisores que llamamos colinérgicos, entre lo que está la acetilcolina. Después tenemos los receptores adrenérgicos, en donde tenemos las catecolaminas y las indolaminas, que es donde vamos a entrar en detalle. Después tenemos dos grupos más de neurotransmisores, que son los aminoacidérgicos, compuestos por una serie de aminoácidos originales y modificados, y los peptidérgicos, donde aparecen ya algunos péptidos que hemos estudiado, como la somatostatina, la oxitocina y la vasopresina, y algunos que hemos mencionado, como las endorfinas y las encefalinas. Pero hoy no vamos a entrar acá en las catecolaminas. Las catecolaminas, como dije, es también un grupo de neurotransmisores de la familia adrenérgica. Está compuesta por tres compuestos básicos: la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. La dopamina ya la hemos estudiado porque es un regulador negativo de la síntesis de prolactina. No vamos a sentar más en la adrenalina y noradrenalina, aunque vamos a estudiar algunos aspectos farmacológicos de la dopamina. Se llaman catecolaminas porque tienen en su estructura química una parte básica conocida como catecol, que es un anillo aromático con dos oxidrilos en carbonos adyacentes. Si uno se fija, las tres catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina, tienen esa estructura, de ahí viene el nombre. Y catecolamina, porque en el otro extremo, como podemos ver acá, tienen un grupo amina. Acá está modificado, pero porque tiene un grupo metilo, pero tiene también un grupo amino. Entonces de ahí viene el nombre. ¿Qué son? Son un conjunto de aminas, por la estructura química que tienen, con elevada actividad biológica, caracterizada por ser en su estructura un grupo catecol y que pueden actuar como neurotransmisores o como hormonas. Algunos tienen más rol hormonal, otros tienen más rol de neurotransmisor. Entonces, bueno, esos presentados los compuestos con los que vamos a trabajar. Las catecolaminas actúan a través de receptores de membrana, que conocemos como receptores de 7 dominios transmembrana, o sea, es una proteína que atraviesa la membrana 7 veces, por eso uno lo encuentra como dominios de proteínas de 7 dominios transmembrana, y el receptor, con esa estructura, está asociado a proteínas G del lado interior de la célula. Y básicamente son cosas que ya estudiamos, pero las recordamos. Hay receptores que están asociados a GS, que era un receptor que estimulaba la adenilato ciclasa, aumentaba los niveles de AMP cíclico, estimulando una proteína quinasa A, con lo cual aumenta la fosforilación de ciertas proteínas que pueden modificar su funcionamiento, o bien proteínas que pueden ir al ADN y modificar la expresión proteica. Otros receptores de las catecolaminas son del tipo asociado a proteínas GI, que actúan en el mismo sistema pero inhibiendo adenilato ciclasa y produciendo descenso de AMP cíclico. O sea que estos receptores son antagónicos entre GI y GS. Y después algunos están asociados a receptores de tipo GQ, que el receptor GQ, en vez de estimular la adenilato ciclasa, estimula a la enzima fosfolipasa C, libera un compuesto conocido como inositol 3-fosfato, que estimula la salida de calcio del retículo endoplasmático, activando otra proteína quinasa conocida como PKC, que tiene los mismos efectos, fosforila proteínas que pueden cumplir funciones
mayores o menores, que en su estado desfosforilado, o pueden dirigirse al núcleo modificando la expresión génica. Entonces, este mecanismo general de acción, que ya hemos estudiado y que sabemos que farmacológicamente lo podemos modificar de alguna manera. Siguiendo con los receptores, hay varios tipos de receptores, pero lo que vamos a ver primero, nos vamos a centrar básicamente en la adrenalina, que es la que más acción hormonal tiene, y que es producida básicamente por la médula suprarrenal. Ante ciertos estímulos, que en general la adrenalina y las catecolaminas están relacionados a situaciones de estrés, de huida, de lucha. Entonces, los factores que estimulan la liberación de adrenalina, tenemos por ejemplo el ejercicio intenso, esto es importante cuando uno estudia trabajo y tiempo libre, ahí tiene mucha importancia. La hipoglucemia, y como consecuencia del ayuno o no. El ayuno también estimula la liberación, fundamentalmente por la hipoglucemia. La hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, que vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos la eritropoyetina, pero también tiene un efecto participando en el enfrentamiento al estrés. El miedo, por supuesto, el dolor y la hipotermia. Todas situaciones, podríamos decir, salvo el ejercicio intenso, el resto de las situaciones son situaciones desagradables, estresantes, no deseadas, no esperadas. Entonces, bueno, todas estas situaciones de alguna manera confrontan al ser humano, a las especies que tienen la adrenalina, obviamente, ante una situación de desafío en el cual hay que huir o hay que luchar para sobrellevar esta situación. Y esa adrenalina que se libera puede actuar sobre diferentes células blanco, como el músculo cardíaco, el músculo esquelético, el adipocito, el hepatocito y otras células blanco, a través de diferentes tipos de receptores que habitualmente se identifican con esta sigla ADR, de receptor adrenérgico, AD de adrenérgico y R de receptor. Son todos receptores adrenérgicos, y hay de tipo beta, en los que tenemos beta 1, beta 2 y beta 3, que se pueden fijar. Los de tipo beta están todos asociados a proteínas GS, por lo tanto estimulan la hilato ciclasa, aumentan AMP cíclico, estimulan PKA y así desencadenan su efecto. Y después hay otros receptores de tipo alfa, que es alfa 1 y alfa 2, donde uno está asociado a GQ, asociado básicamente con la liberación de calcio del retículo endoplasmático, y otros a GI, que como dijimos antagónico a GS, por lo tanto esto baja los niveles de AMP cíclico. Y lo interesante es que cada uno, esto para cuando estudien la farmacología es muy importante, lo vamos a ver después también acá algo, cada receptor enfrenta o gestiona ciertos efectos importantes. Por ejemplo, el receptor beta 1, adrenérgico beta 1, si bien está muy distribuido, tiene su rol principal en el músculo cardíaco, y cuando la adrenalina se une a este receptor, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco. Lo cual es razonable porque ante una situación de ejercicio intenso, de lucha o de huida, es importante el funcionamiento cardiovascular para llevar mayor cantidad de sangre, nutrientes y oxígeno. Entonces, esto es importante desde el punto de vista también, vamos a ver, farmacológico. Después, los receptores de tipo ADR beta 2 también actúan por GS, pero básicamente se encuentran en el músculo esquelético, no tanto en el músculo cardíaco, y están relacionados con efectos de vasodilatación y glucogenólisis, lo cual también es razonable, ¿no es cierto? En el músculo esquelético la glucogenólisis va a proveer glucosa para que el músculo pueda producir más energía ante la necesidad de una lucha o ¿cómo se llama? Una lucha o una huida. Entonces, si uno lo analiza, tiene mucha lógica la ubicación y los efectos que hace. También tiene el adipocito de tipo beta 2 y beta 3, también a través de adenilato ciclasa, y si nos fijamos acá en los efectos, estimula la lipólisis, la liberación de NEFA, que son las siglas de ácidos grasos no esterificados,
decir, liberación de ácidos grasos a sangre, producción de calor y desacople de fosforilación oxidativa, lo cual está de acuerdo con esto también. La lipólisis va a generar ácidos grasos, permitiendo al músculo que además de usar glucosa como fuente energética, utilice ácidos grasos. Y este efecto de producción de calor por desacople de la fosforilación oxidativa, tenemos que recordar que entre los efectos que estimulan la liberación de adrenalina está la hipotermia. Entonces, tiene su razón. Y el hepatocito actúa a través de receptores alfa 1 asociados a AGQ, es decir, asociado al aumento de la concentración de calcio. Y esto estimula la glucogenólisis hepática. Al estimular la glucogenólisis hepática, permite degradar el glucógeno y como el hígado tiene las enzimas adecuadas, es capaz de producir glucosa hacia la sangre. Entonces, de alguna manera uno dice, bueno, está bien, contrarresta la hipoglucemia asociada al ayuno. O sea, si la situación de estrés se está desencadenando por una cuestión de hipoglucemia, el hígado tiene la respuesta. Y después hay otras, los que actúan por receptores de tipo alfa 2, que es inhibitorio, están relacionados también con las cuestiones de lucha y huida. Por ejemplo, el aumento de la sudoración, el aumento de sudoración es una característica de situaciones de lucha, de huida. La dilatación de las pupilas, permitiendo el mayor ingreso de luz, mayor agudeza visual. Inhibe la insulina, de manera de que ni el músculo, ni el adipocito, ni el hepatocito puedan consumir la glucosa, dejando la glucosa disponible, frenan la insulina de manera que la glucosa no entre a la célula y dejan más glucosa disponible para el sistema nervioso o para quien lo necesite. Y aumenta la relajación del músculo liso, permitiendo también, digamos, una mayor circulación sanguínea, por ejemplo, y frenan la motilidad intestinal. Entonces, acá cuando uno analiza los estímulos sobre la médula suprarrenal y las acciones, son bastante razonables. No son fáciles de recordar porque son 5 tipos de receptores. Y si recordamos en la segunda clase, bueno, la adrenalina cuenta con este mecanismo que llamábamos de múltiples receptores, teniéndolo distribuido en diferentes en diferentes tipos de células, con lo cual puede hacer efectos totalmente distintos. O sea, por un lado puede activar la lipólisis, por el otro lado la glucogenólisis y por el otro lado la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, esto es un poco respecto a desencadenantes y receptores. Vamos a ir ahora a la síntesis de adrenalina. Este cuadro probablemente es el que uno debería recordar cuando estudia síntesis y degradación. Después vamos a ver un cuadro completo. Pero digamos, el proceso de síntesis arranca de la fenilalanina, que es un aminoácido de tipo esencial, pero que se transforma en tirosina. De esta manera está arrancando de un aminoácido esencial. O sea que para sintetizar catecolaminas o adrenalina, que es la última del proceso de síntesis, estamos dependiendo ya de un factor nutricional que es la fenilalanina. Pero a su vez, este proceso de síntesis tiene una gran cantidad de factores asociados que no deben faltar. Y ya vamos a ver después cómo juegan. Por ejemplo, la tetrahidrobiopterina es un factor enzimático importante. La vitamina C, que es un antioxidante, o ácido ascórbico. El glutatión, que es un péptido que actúa también con actividad oxidorreducción. El ácido fólico es otra vitamina importante en la síntesis de catecolamina porque necesitamos carbono. El ácido fólico es un transportador de carbono importante, al igual que la vitamina B6, que actúa en descarboxilación, y obviamente necesitamos una gran cantidad de energía. Y acá estoy viendo que me faltó la vitamina B12. O sea que la síntesis de adrenalina y de las catecolaminas intermedias, que son la dopamina y la noradrenalina, tienen una gran dependencia de factores esenciales dependientes de una buena y variada nutrición. Entonces, de esa manera se sintetizan
Este proceso de síntesis ocurre en la médula suprarrenal hasta adrenalina, pero después hasta dopamina y noradrenalina también ocurre en neuronas cuyas sinapsis funcionan con noradrenalina y con dopamina. Y como toda hormona, en algún momento hay que degradarla. La degradación genera un compuesto que tiene un nombre muy complejo, pero el nombre más sencillo es este: ácido vainillín mandélico, que se excreta por orina. No se puede degradar todo esto, entonces este ácido se excreta por orina, y la excreción de este ácido en orina es una medida de la actividad sintética de la adrenalina. O sea, si yo tengo una síntesis exacerbada, voy a tener un aumento de ácido vainillín mandélico en orina. Entonces es un análisis de laboratorio, y acá, como el nombre siempre llama la atención, vainillina suena a vainilla, y de hecho suena a vainilla. Esta estructura, que es el ácido vainillín mandélico, tiene bastante semejanza con una molécula que se conoce como vainillina, que es la que constituye la esencia de vainilla, que prácticamente está agregado en todos los productos dulces que comemos, desde la factura, los postres, los yogures, etc. Entonces, este compuesto es muy similar a ese, y por lo tanto, si nosotros consumimos compuestos que tengan vainillina, cuando hagamos el estudio del ácido vainillín mandélico nos va a dar positivo. Entonces, si uno está intentando estudiar la síntesis porque hay mucha o poca adrenalina, lo que va a ir a ver básicamente es si hay mucho o poco ácido vainillín mandélico. Por lo tanto, tiene que recomendar, creo que aproximadamente entre 5 y 7 días, que el paciente no coma cosas que tengan esencia de vainilla, pues si no le puede dar un falso positivo cuando en realidad no lo sea. Entonces, bueno, este es el mecanismo: síntesis a partir de fenilalanina con una gran cantidad de factores: vitamina C, vitamina B6, 12, el ácido fólico también, que es del complejo B. Y la degradación, el producto va por orina. Pero todo esto, por supuesto, lo que vemos acá es muchísimo más complejo. No vamos a entrar en todos estos detalles, pero lo que yo les detallé acá es esto, básicamente. De la fenilalanina hasta la adrenalina es la síntesis, y de acá la degradación hasta el ácido vainillín mandélico, con todos los intermediarios. Lo único que vamos a ver básicamente, hacer un poquito hincapié acá, cuáles son los compuestos intermedios. La fenilalanina, primero por acción de la fenilalanina hidroxilasa, forma tirosina, que también es un aminoácido, no esencial, porque lo puedo sintetizar acá. Y ahí es donde uso un cofactor conocido como tetrahidrobiopterina, que depende del NADPH. Después está tirosina, con una enzima tirosina hidroxilasa, le coloco un nuevo oxidrilo acá, generando la 3,4-dihidroxifenilalanina, que en general la conocemos como DOPA. DOPA, dihidroxifenilalanina. Y esta DOPA se descarboxila por una enzima DOPA descarboxilasa, que usa vitamina B6, o en realidad piridoxal fosfato, que es un grupo prostético derivado de la vitamina B6, y genera la dopamina, que es el primer neurotransmisor, con muchas acciones, entre otras, como ya vimos hasta ahora, es inhibiendo a nivel de la hipófisis la producción de prolactina. Y por supuesto en el sistema nervioso como un neurotransmisor. Esta dopamina, luego por la dopamina hidroxilasa, que depende de vitamina C, genera la noradrenalina, agregándole un oxidrilo en esta posición. Y finalmente, por una enzima que solo se encuentra en la médula suprarrenal, que es la feniletanolamina N-metiltransferasa, genera adrenalina, colocándole un grupo metilo, que acá veo que no está, acá tiene un grupo metilo. Acá tiene un grupo metilo. Sí, está. Grupo amino está puesto acá. Se metila ahí. Entonces, como dijimos, los tres compuestos, dopamina, noradrenalina y adrenalina, son catecolaminas por esta estructura que tienen. Y todas tienen un grupo amino. Y después, para degradarse, como dijimos, no vamos a entrar en detalle, hay dos vías. Sí, importante, que utilizan dos enzimas muy importantes. Una es por la cuestión farmacológica, lo que se conoce como monoaminooxidasa, que es la encargada de sacar el grupo amino y transformarlo en grupo carbonilo. O sea, esa es la MAO, en la medicina se conoce como MAO,
que puede actuar por una vía, llegando al ácido vainillin-mandélico, o puede actuar por otra vía, pero es el mismo la MAO, llegando al ácido vainillin-mandélico. Y otra enzima, en la que se conoce como catecol ortometiltransferasa, que en la medicina la van a ver como COMT, que puede actuar acá o acá. Entonces, las dos vías de degradación son iguales, nada más que lo que cambia es el orden de las enzimas. Por esta vía, primero actúa la COMT y luego la MAO, y por esta vía actúa la MAO y luego la COMT con algunas enzimas intermedias. Y acá tenemos, bueno, un formulario impresionante donde está la vitamina B12, los compuestos del ácido fólico, la S-adenosilmetionina, el glutatión, etc. Una pila de compuestos tremendos que lo vamos a tener en cuenta para entender quizá un poco mejor las patologías. Entonces, esto puede afectarse. ¿Por qué? Pues dijimos por factores nutricionales. Si no tengo tetrahidrobiopterina, no puedo empezar la síntesis. Si no tengo vitamina B6 o piridoxal-fosfato, que está acá, no puedo llegar a dopamina. Si no tengo ácido ascórbico ni glutatión, no puedo llegar a glutamina. Si no tengo ese adenosilmetionina que se sintetiza usando ácido fólico y vitamina B12, no puedo llegar. Y por supuesto, vamos a ver ahora que hay deficiencias enzimáticas de esto. Entonces, bueno, este es un cuadro para tenerlo a mano, no para estudiarlo. Pero sí relacionen el gran requerimiento nutricional que tiene para llegar a adrenalina y que la función adrenérgica, fundamentalmente la médula suprarrenal, lo puedo evaluar a través de la liberación de ácido vainillin-mandélico. Vamos a ver algunas patologías importantes. La primera de todo es el déficit de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que se conoce como oligofrenia fenilpirúvica o fenilcetonuria. Es una patología bastante común, a tal punto que en los recién nacidos se investiga la actividad de esta enzima, porque la falta de esta enzima va a llevar a un déficit de la adrenalina y un déficit del crecimiento y del desarrollo. Entonces la oligofrenia fenilpirúvica es una enfermedad importante que impide transformar la fenilalanina en tirosina. Entonces, es una enfermedad que tiene un tratamiento relativamente sencillo. Saco la fenilalanina de la dieta, trato de comer dieta sin fenilalanina y suplemento con tirosina para que el resto funcione. Y también otra variante de esta enzima es la hiperfenilalaninemia sin fenilcetonuria, donde falla esta enzima, pero hay una variante, pero en ambos casos la fenilalanina no puede transformarse y se acumula, por eso la enfermedad esta se llama hiperfenilalaninemia. Y lo de fenilcetonuria se debe a que la fenilalanina que se acumula se degrada por otros caminos a compuestos que tienen piruvato y grupos aromáticos, por eso se llama fenilpirúvica, que se excretan por orina. Es una patología importante. Y después, si falta esta enzima, que es la dihidrobiopterina reductasa, tampoco se puede realizar esto porque es un mecanismo de regeneración de la tetrahidrobiopterina. Entonces tenemos también una hiperfenilalaninemia por déficit de tetrahidrobiopterina. Es una patología. Obviamente la oligofrenia fenilpirúvica es la más conocida. Pero por acá tenemos el parkinsonismo. Parkinsonismo infantil es un déficit de tirosina hidroxilasa, con la cual la tirosina no puede pasar a dopa. Vamos a ver que la enfermedad de Parkinson básicamente se debe a un déficit de neuronas que producen dopamina. Pero bueno, si falla esta enzima, va a faltar dopamina y voy a tener enfermedad de Parkinson que se caracteriza por un descontrol de la contracción de los músculos esqueléticos, que vamos a ver más adelante. Después puede fallar esta enzima, que es la descarboxilasa, se conoce como déficit de aminoácidos aromáticos descarboxilasa, y por supuesto va a llevar a déficit de la enzima. Y la deficiencia de dopamina hidroxilasa también va a generar que se acumule dopamina, pero que falte noradrenalina y adrenalina. Son enfermedades importantes, reitero, la que se lleva el
la cantidad más importante es la primera, oligofrenia fenilpirúvica. Y después hay algunas enfermedades asociadas a la degradación, el síndrome de Brunner, donde hay un déficit de MAO, que lo había dicho, era una de las enzimas encargadas de la degradación. Entonces, bueno, esto es el proceso de síntesis, y como siempre tenemos que mirar los procesos de síntesis porque están todos catalizados por enzima y por ende pueden ser blanco de mutaciones que afecten esa enzima y lleven a un déficit tanto en la síntesis como en el catabolismo de las hormonas. Por eso es importante conocer esta vía, no estudiarlo, tener los cuadros, buscar, y bueno, hay bases de datos donde uno puede buscar estas enfermedades. En agosto vamos a dictar un curso justamente sobre esas bases de datos, de cómo uno busca y estudia estas enfermedades, entre otros temas. Lo que vamos a ver ahora son algunos detalles de que ya hemos hablado de los receptores, para profundizar un poquito simplemente, y por la importancia que tienen a nivel médico. Los receptores de tipo beta, en general están, los de beta 1 son, como habíamos dicho, se encuentran básicamente en el músculo cardíaco, y son los responsables de cuando las catecolaminas se unen a este receptor, aumentan la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la presión arterial y la lipólisis. Como dijimos, esto en una situación de lucha o huida es tremendamente importante. Y tiene un mecanismo, como dijimos, la adrenalina se une al receptor beta 1, a través de proteína GS estimula adrenalato ciclasa, aumenta MEP cíclico, estimula PKA. La PKA, como dijimos, va a fosforilar proteínas que van a tener una función importante, pero también tiene un efecto de fosforilar los canales de calcio que están en el retículo endoplasmático, liberando calcio, y eso favorece la contracción muscular, por eso aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces ese es el efecto de los receptores beta 1. Ya vamos a ver que hay una farmacología contra este receptor, porque en muchas situaciones es necesario bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, para bajar la frecuencia cardíaca antagonizo el receptor con alguna droga, de manera de que la adrenalina no haga su efecto total. Los receptores de tipo beta 2, que vimos que estaban en el músculo estriado y manejaban básicamente la glucogenólisis y la lipólisis en el tejido adiposo, también actúan por GS, estimulando PKA, con lo cual se fosforilan justamente las proteínas involucradas en este proceso. PKA fosforila a la glucógeno fosforilasa, con lo cual va a degradar el glucógeno muscular. Y por el otro lado, también fosforila a la lipasa, sensible a hormona que está en el tejido adiposo, de manera de que se estimula la lipasa produciendo la degradación de triglicéridos que forman ácidos grasos. Entonces, bueno, esto es conocido, pero acá me interesaba discutir esto, que es común en general a todos los receptores. Un receptor como el receptor de tipo adrenérgico beta 2 está como en una situación de equilibrio entre dos enzimas que se encargan de ponerle una proteína pequeña conocida como ubiquitina o sacárselo. Esto, ténganlo presente, es un mecanismo general, yo lo presento acá porque tengo bien los nombres, pero en general todos los receptores funcionan de la misma manera. Siempre el receptor está afectado por dos proteínas, dos enzimas, una que le pone ubiquitina, conocida como ubiquitin ligasa, y otra que se lo sacan, conocido como ubiquitin hidrolasa. Entonces, de acá razonamos, si yo tengo una hiperfunción de ubiquitin ligasa, el receptor se ubiquitina, se mete dentro de la célula y es degradado por el proteosoma a aminoácidos. Quiere decir que el aumento de la ubiquitin ligasa le quita efectividad a la hormona. En cambio, el aumento o la actividad de la ubiquitin hidrolasa le saca ubiquitina, impide que vaya al proteosoma, y entonces el receptor puede venir a la membrana y permitir que la adrenalina actúe. Entonces, esto es una regla general. Hablando de receptores, las ubiquitin ligasas antagonizan a la hormona, mientras que la ubiquitin hidrolasa tiene un efecto sinérgico, digamos, de acompañarlo. Y como era de esperar, esta ubiquitin ligasa es activada por PKA, es decir,
Si llega la adrenalina, pero lo que llegó es mucha adrenalina, llega mucha adrenalina, este receptor se va a hiperactivar habiendo mucha acción de pKa y por lo tanto mucho efecto sobre el glucógeno y los lípidos. Pero si yo tengo mucha adrenalina, a su vez pKa lo que va a hacer es estimular la ubiquitina ligasa de manera de que se consuma algo de receptor. Es decir, tenía mucha adrenalina y entonces la propia señal de la adrenalina hace que se saquen un poco de receptores, de esa manera se modula la acción de la adrenalina. Y al revés, el receptor inhibe a la ubiquitina hidrolasa, es decir, si llegó mucha adrenalina, cuando se une, inhibe la ubiquitina hidrolasa de tal manera que no se exponga más. Entonces este mecanismo que está planteado acá no es exclusivo de esto, sino que es un mecanismo esperable en todos los receptores de membrana de acción hormonal. Muy bien, vamos a ver los efectos fisiológicos. Efectos fisiológicos y farmacológicos. Esto vamos a aprovechar a aclararlo ya que tenemos tiempo y la clase es corta. ¿Qué diferencia hay entre un efecto fisiológico y un efecto farmacológico? El efecto fisiológico es el efecto de la hormona cuando la hormona es producida por su glándula en condiciones normales. Eso lo llamamos efecto fisiológico, que puede ser mayor o menor la producción de la hormona, pero está todo llevado adelante por el sistema endocrino y los mecanismos que tengan de regulación. En cambio, hablamos de acciones farmacológicas o efectos farmacológicos cuando la misma sustancia, la hormona que estamos estudiando, hace efecto, pero yo a la hormona o a la sustancia la he administrado externamente a través de alguna vía, ya sea endovenosa, subcutánea, intramuscular, oral o lo que sea. Entonces esas son las acciones farmacológicas, que en general, digo en general porque no siempre es, pero en general cuando hablamos de acciones farmacológicas, estamos hablando de que la cantidad de hormona administrada normalmente es mayor que la que se produce en cuestiones fisiológicas. O sea que en general el efecto farmacológico responde a mayores cantidades de hormona que el efecto fisiológico. El efecto farmacológico es artificial, implica la intervención humana. El efecto fisiológico, uno dice, no, bueno, es a través de los mecanismos que tenemos nosotros de regulación del sistema endocrino. Entonces, eso es importante tenerlo presente porque no siempre el efecto farmacológico es la exacerbación del efecto fisiológico. Eso tenganlo presente, es muy importante. Porque uno por ahí dice, bueno, si la adrenalina aumenta tal cosa y yo administro adrenalina, tiene que ser mucho más grande. Y como vemos acá, no. Por ejemplo, la adrenalina, uno de sus efectos es estimular la síntesis proteica a nivel fisiológico. Sin embargo, a nivel farmacológico, estimula la proteólisis, que sería el efecto contrario. Es decir, a nivel fisiológico aumenta la síntesis proteica, mientras que a nivel farmacológico aumenta la degradación proteica. Entonces ahí vemos justamente un ejemplo donde la acción fisiológica y farmacológica son antagónicos. Entonces, bueno, dentro de lo fisiológico tenemos, aumenta la síntesis proteica, aumenta la actividad de las bombas que llevan iones para un lado o para el otro, aumenta el transporte de glucosa, porque se necesita energía, aumenta el consumo de glucosa, lípido y aminoácidos, aumentando el consumo de oxígeno, lo cual favorece la producción energética, cosa que necesitamos a la hora de luchar o de huir. También aumenta la síntesis de colesterol, no sé por qué, porque el colesterol es un componente de membrana o molécula para la síntesis hormonal, pero bueno, lo aumenta y uno por ahí a veces no encuentra la explicación, por decir, por qué lo aumenta si no necesito tanto colesterol ante la mencionada situación. Y después aumenta las oxidorreductasas, que las oxidorreductasas son enzimas muchas relacionadas a la cadena respiratoria, con lo cual aumenta el metabolismo basal, es decir, aumenta la cantidad de energía producida y gastada durante la situación de reposo. Efectos fisiológicos, por supuesto son mucho más, acá no figura, pero por ejemplo dentro del efecto fisiológico está aumentar la actividad cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la presión arterial, extremadamente importante. Y como dijimos, dentro del efecto fisiológico es prepararnos para la batalla, es decir, producir
dilatación de las pupilas, producir sudoración, producir aumento de glucosa a partir de glucógeno, de ácidos grasos. Y dentro de los efectos farmacológicos tenemos, bueno, como dijimos, la proteólisis, la degradación de lípidos y proteínas. Los lípidos igual, el efecto fisiológico de degradar lípidos igual que el farmacológico. El desacople de la fosforilación oxidativa aumentando el metabolismo basal, es lo mismo. Y lo que hace aumentar unos ciclos metabólicos conocidos como ciclos fútiles o ciclos inútiles. Es decir, aumenta ciertos ciclos que básicamente lo que hacen es hacernos perder ATP, por eso se llaman ciclos inútiles, cuya función básicamente es aumentar la temperatura basal, que como vimos es necesario cuando el agente desencadenante es la hipotermia. Bueno, y después tendremos alteraciones, patologías asociadas a hipofunción y a está escrito mal acá, hipofunción, recién lo veo, y a hiperfunción. Cuando hay hipofunción, disminuye, como el efecto fisiológico, aumentar la síntesis de proteínas. Si hay hipofunción, vamos a tener disminución de la síntesis de proteínas, entonces hay retardo del crecimiento, y hay una disminución del metabolismo basal. Disminuye la cantidad de energía que produzco, la cantidad de gasto de molécula y la cantidad de calor que libero. Y la hiperfunción estimula el metabolismo basal y también la síntesis y degradación de alguna macromolécula en estos ciclos que llamamos ciclos inútiles, que como lo habíamos visto, al ser una acción farmacológica también la vamos a presenciar en la hiperfunción. O sea, esto es importante, habitualmente la acción farmacológica se condice con la hiperfunción en general, siempre y cuando, bueno, en la farmacología uno administre dosis importantes. Vamos a ver algunos agentes farmacológicos y con esto terminamos, sabemos muy bien. Los agentes farmacológicos los vamos a dividir en 2 o 3 grupos. Primero vamos a hacer una breve introducción a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad asociada a un déficit de las hormonas productoras de dopamina, la dopamina está muy involucrada en el control de contracción de la musculatura estriada. Por eso cuando faltan las hormonas productoras de dopamina, no hay acción de la dopamina a nivel de los receptores de la membrana postsináptica y no hay un control de la contracción, por lo tanto, en general los que padecen enfermedad de Parkinson padecen temblores. ¿A qué se debe la enfermedad de Parkinson? Bueno, básicamente lo que baja es la cantidad de dopamina. Y esta enfermedad se origina por déficit fundamentalmente a nivel de una proteína conocida como sinucleína, que está involucrada en el transporte de las vesículas con dopamina hasta la membrana presináptica y su liberación al espacio sináptico y la acción sobre los receptores. Pero básicamente, digamos, está faltando dopamina y sería la causa por la cual falta dopamina. ¿Sí? No es tanto problema de síntesis, sino que es un problema de secreción. Entonces, ante la enfermedad de Parkinson, el tratamiento con dopamina tiene cierta efectividad. Muy bien. Pero acá tenemos un inconveniente. Nosotros tenemos que llegar con la dopamina al cerebro, que tiene una barrera hematoencefálica caracterizada por un alto contenido lipídico, con lo cual esa barrera hematoencefálica básicamente frena la entrada de sustancias hidrosolubles y no tanto liposolubles. Entonces, la medicina farmacológicamente se encontró con un problema. Uno dice, bueno, yo lo que tengo que administrar es dopamina para la enfermedad de Parkinson, pero tiene una solubilidad en agua bastante grande. Puse acá el número para tenerlo presente, 535 miligramos por mililitro. Con lo cual uno dice, bueno, para la enfermedad de Parkinson la dopamina es un buen tratamiento, pero la barrera hematoencefálica no lo va a dejar pasar. Entonces, lo que se hace es, se utiliza dopa, que la dopa tiene una solubilidad en agua mucho más chica, fíjense, 100 veces menor. Es decir, la dopa es mucho más hidrofóbica, con lo cual atraviesa más fácilmente la barrera hematoencefálica
Y ahí va a haber enzimas que se la transforman en dopamina y puede ejercer su efecto. Entonces, si bien lo que necesito es dopamina, la farmacología de la enfermedad de Parkinson se hace con dopa. Pero la medicina enfrentó otro problema, que la dopa, administrada por vía, digamos, por vía parenteral o administrada, digamos, por inyección, al tomar el torrente circulatorio, puede ser transformada en dopamina en los tejidos periféricos, porque en los tejidos periféricos, no en el sistema nervioso, hay una enzima dopa descarboxilasa que lo transforma en dopamina y no es el lugar que nosotros queremos que se transforme. Entonces, si bien la dopa es un buen fármaco porque atravesaría bien la barrera hematoencefálica y ahí podría transformarse por la dopa descarboxilasa en dopamina, hay otra enzima que lo va a tomar antes, están los tejidos periféricos y la transforma en dopamina. Entonces, pero como siempre, bueno, la ciencia y el hombre inteligente, se creó un inhibidor competitivo de la dopa descarboxilasa tisular que se llama carbidopa, que como se puede ver tiene una estructura parecida a la dopamina y tiene la particularidad de inhibir esta dopa descarboxilasa. Entonces, ante la enfermedad de Parkinson, ¿qué hago? Administro dopa, que atraviesa bien la barrera hematoencefálica y se transforma en dopamina en el sistema nervioso. Pero no es degradada adecuadamente en el tejido periférico porque la coadministro con carbidopa. O sea, ahí hay un lindo ejemplo farmacológico en el cual se ha aplicado el ingenio y en el cual hay un juego de inhibidores competitivos y de cuestiones de solubilidad y atravesamiento de ciertas estructuras, membranas y barreras. Entonces, bueno, esta es la farmacología de la enfermedad de Parkinson, que es un ejemplo interesante. Si uno ya conoce temas anteriores, ha estudiado algo de química, es fácil de entender. Otro tema interesante es el del aparato circulatorio, digamos, el aumento de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca es, en algunos pacientes, un problema, entonces uno debe deprimir un poco la contracción del miocardio. Como dijimos, en el miocardio hay receptores de tipo beta 1 asociados a AGS, y entonces, bueno, la farmacología provee las sustancias que llamamos beta bloqueantes, que son sustancias que frenan la acción de la adrenalina sobre estos receptores. Entonces, dentro de los beta bloqueantes tenemos el más conocido, uno de los más conocidos son el propanolol y el atenolol, que actúan sobre los receptores de tipo beta y de esta manera frenan los efectos adrenérgicos de la adrenalina, bajan la frecuencia cardíaca, bajan el gasto cardíaco, bajan la presión arterial. Y hay una gran batería, acá puse otro, acetobutanol. En general todos terminan en, fíjense, en olol, propanolol, atenolol, butanolol, en general es la terminación. Y todos, si se fijan, tienen más o menos la misma estructura, tienen un anillo aromático con un oxígeno, un anillo aromático con un oxígeno, un anillo aromático con un oxígeno, después lo que cambia es el resto de la molécula, lo que hace que lo haga más selectivo, con menos efecto adverso. Pero esto se conoce entonces como beta bloqueantes. Puse el cuadro de nuevo para ver ahora los últimos compuestos que vamos a estudiar, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa. Puse este cuadro para recordar, la monoaminoxidasa es una enzima que transforma la adrenalina en el ácido, están entre las enzimas, que son varias, que transforman la adrenalina en el ácido vainillin-mandélico. Si esta enzima actúa mucho, baja los niveles de adrenalina y yo voy a tener una hipofunción. Si esta enzima está inactivada, voy a tener una hiperfunción. En algunas circunstancias es necesario subir los niveles de adrenalina para tener un mejor efecto, o sea, cuando hay una hipofunción. Los inhibidores de la MAO son agentes farmacológicos que cumplen la función de inhibir esta enzima. Al inhibir esta enzima no degrada la adrenalina y eso produce un aumento de adrenalina. Los inhibidores de la MAO están entre grupos de fármacos de tipo antidepresivo, es decir, me suben los niveles de adrenalina y bueno, estoy más predispuesto para huir, para luchar, es como que uno está más energizado, porque aparte la adrenalina estimula la producción de energía tanto en hepatocito, en hígado
en hepatocito, en músculo y en tejido adiposo. Entonces, estos son inhibidores de la MAO, donde acá puse dos ejemplos, la brofaromina y la isocarboxacida, cuya estructura, el único objetivo que tiene es mostrarlo, son estructuras bastante complejas.